la memoria un texto bíblico, mejor dicho, dos textos bíblicos que nos hablan de la importancia del servicio a Dios. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Bendito sea Dios. Yo no dije cuántos quieren un púlpito. Yo dije cuántos quieren servir al Señor. Y servir al Señor por ahí, hermanos, puede empezar en casa. Porque la palabra dice: todo lo que hagáis, hacerlo como para quién. Para el Señor. Así que cuando usted limpia los platos para papá y para mamá, lo hace para el Señor. Y en ese pequeño servicio hay recompensa. Bendito sea Dios. Porque así como el juicio de Dios comienza por ¿dónde? Por la casa. También la bendición de Dios comienza por la casa. El primer servicio a Dios no se da en el altar, no se da en la iglesia. El primer servicio a Dios se da en el hogar. ¿Por qué, hermanos? Porque allí nadie ve, allí no hay aplausos, allí no hay reconocimiento. Pero mi Padre que ve en lo secreto, ¿qué pasa? Te recompensará en público. Usted quiere ser conocido bajo la gracia de Dios y que Dios te lleve a diferentes lugares. Comiénzalo a servir en casa. Levanta así tu altar de oración. Aleluya. Levanta así primero el altar de la adoración. Métete con el Señor y con la palabra allí en tu hogar. Gloria al Señor para siempre. Y luego el Señor se encargará a su debido tiempo de llevarte a donde Él tenga que llevarte. A su nombre. Abramos nuestras Biblias. Libro de Hechos. Capítulo 6. Versículos 1 al 5. Amén. Los que encontraron dicen amén. Amén. Dice lo siguiente: en aquellos días, libro de Hechos, capítulo 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Ahora vaya al capítulo 9, mejor dicho capítulo 8. Versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando que el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad.
Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Pueden tomar asiento. Padre celestial y Dios eterno, te doy gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz. Y ahora pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos dé, oh Dios, el discernimiento, la revelación de aquello que tú nos quieres ministrar. Querido Espíritu Santo, descanso en ti en esta mañana y te ruego que te hagas presente en este lugar para exaltar el nombre de Cristo Jesús. Abre la mente y el entendimiento de mis hermanos, así como también, Espíritu de Dios, abre mi mente y mi entendimiento y abre mis oídos espirituales para escuchar tu dirección y tu voz en la revelación de la palabra, a fin de que tu iglesia sea edificada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A su nombre. La importancia del servicio. Es una cosa que no se escucha mucho. Porque parece que servir, hermanos, nos coloca en un lugar de menos importancia. Y es muy triste cuando en la iglesia entramos a competir por querer ocupar un lugar. Dios no nos llamó para competir. Dios no nos llamó para ocupar lugares de destaque. Dios nos llamó para servir. Porque el Hijo del Hombre, dice la palabra, no vino para qué, para ser servido. Él vino para qué, para servir y para dar su vida para el rescate de muchos. Como dice la palabra, que para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Ya su nacimiento y ya su venida a este mundo estaba predeterminada en la eternidad. Y Él venía con una misión. Él venía con la misión de servir. Él venía con la misión de ser siervo. Por eso cuando los hombres lo rodearon y quisieron apoderarse de Él para que ocupara un cargo político en aquella sociedad, el Señor salió de entre ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque los cargos políticos son temporales, son terrenales, se acaban. Pero la misión y el trabajo que Dios da a sus hijos apunta hacia la eternidad. Amén. Y el diablo siempre va a usar alguna estrategia para tratar de distraerte de tu misión principal, para tratar de sacarte del propósito de Dios, para tratar de sacarte y ocupar tu tiempo de tal manera que no tengas tiempo para congregarte. Y el diablo siempre va a tratar de ofrecerte algo llamativo. El diablo siempre va a tratar de atraparte con algo que a ti te guste. A las jóvenes quizás, haciéndole una propuesta laboral con muy buen salario, pero tienen que estar a disposición de la empresa en lo posible los 7 días de la semana. Bendito sea su nombre para siempre. Este es el pensamiento y la filosofía que se mueve en este mundo. Gloria al Señor para siempre. Pero la palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será que añadido. A su nombre. Cuando surge esta situación en el libro de Hechos,
aquellos discípulos estaban muy compenetrados en lo que era la palabra y la oración. Y está bien que así sea. El que quiere el pastorado, el que quiere el diaconado, el que quiere servir a Dios, el que quiere alabar a Dios, tiene que estar compenetrado en la palabra y en la oración. 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 Porque en la palabra se recibe conocimiento de Dios, revelación de Dios. Y en la oración se recibe el poder de Dios para poder predicar esa palabra. Hay gente que conoce la palabra, pero no tiene el poder para predicarla. ¿Por qué? Porque está simplemente instruyendo, simplemente está teniendo información, pero no tiene vida con Dios. No tiene oración en la presencia de Dios. Por eso la palabra está delante de él, pero no cobra vida en sí mismo. La palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, pero el cristiano está bajo el yugo de la opresión, bajo el yugo del dolor, bajo el yugo de la enfermedad, cuando esta palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cómo traigo que esta palabra cobre vida en mí? Mediante la oración, porque la palabra dice: clama a mí y yo te responderé. A su nombre. Es por eso, hermanos, que es tan difícil levantar la iglesia en la oración. Y es por eso que estamos surgiendo a los hermanos a tener al menos 2 cultos de oración. Y ya hay una hermana encargada de esto. No importa que esté 1 o esté 2, pero hay que golpear. Amén. Y a la medida que perseveramos, que dice Dios añadía. Amén. No es usted que va a convencer. Pero si usted comienza a clamar y paga el precio, dice la palabra que Dios va a añadir a aquellos que han de ser salvos. Amén. Va a añadir a aquellos que necesitan venir a la oración. El tema es ponernos nosotros en la presencia de nuestro Dios. Y estos 2 hombres, estos hombres de Dios que estaban al frente y estaban compenetrados en la palabra. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Sí, Señor. Ahora, hermanos, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Usted podrá pensar en esta mañana, entonces servir a las mesas será menos importante que la predicación y la oración. De ninguna manera. Era tan importante el trabajo como el otro. Porque las condiciones que los discípulos dijeron era que tenían que ser varones de buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Y tercero, tenían que tener la sabiduría de Dios. Entonces, todo trabajo para el Señor, hermanos, es importante. No despreciemos las oportunidades de servir al Señor. Cuando a usted, hermano, le toca venir a arreglar al templo, gloria al Señor, usted está haciendo un trabajo de menos calidad. Usted está sirviendo al Señor. Y bueno sería, hermanos, si nosotros tomamos conciencia de esto antes de entrar a hacer algo en la casa de Dios, tengamos un tiempo de oración. Porque quienes estaban sirviendo a la mesa, dice la palabra que eran de buen testimonio, eran llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Cómo estamos llevando nuestro servicio al Señor? No, pero para tocar el órgano el domingo la iglesia no precisa mucha cosa. Yo ya sé tocar. No, pero para ir a limpiar al templo, voy así nomás. El pastor me está viendo. Como decíamos afuera, barremos allí por arriba, donde la suegra ve. Pero sin embargo dice la palabra que esta gente fue llamada para los trabajos que se estaban generando. El trabajo que había que hacer allí, hermanos, era el de repartir
repartir los alimentos, repartir las canastas, atender a las viudas en sus necesidades. No era nada de púlpito. No era nada, hermanos, de reconocimiento en la congregación. Era un servicio que se hacía en el anonimato. Porque hoy nadie quiere visitar el hogar de una persona pobre. Hay esta mentalidad de muchos cristianos. No. Visitar los lugares pobres, esto queda para el obrero nuevo. Sin embargo, este era el trabajo a lo cual había sido nombrado estos 7 varones. Y por lo que vemos, hermanos, esta gente realizó el trabajo con fidelidad. Y cuando usted realiza el trabajo con fidelidad, nada pasa desapercibido en la presencia de Dios. Amén. Tu Padre que ve lo secreto, ¿qué pasa? Recompensar ¿dónde? En público. Todos nosotros nos recordamos de Esteban. Indudablemente que Esteban fue el primer mártir de la fe cristiana. Y dice la palabra que tenía una condición, dice que era lleno del Espíritu Santo y de fe y sabiduría. Pero también hay otro nombre allí que aparece, uno llamado Felipe. Y Felipe, hermanos, comienza en el trabajo del servicio. Felipe comienza atendiendo las mesas. Felipe comienza atendiendo a los pobres y a los necesitados. Pero de repente el Espíritu Santo alcanza a Felipe. Dios decide darle un estímulo a Felipe. Dios vio la fidelidad con que Felipe trabajaba en el servicio, en la visitación y en el atender las necesidades. Y dice la palabra de Dios que vino un tiempo de prueba. ¿Estamos pasando un tiempo de prueba? Estamos pasando ya un tiempo de tempestad que parece que no hay salida, parece que nadie ve mi trabajo, parece que nadie me apoya en lo que estoy haciendo para el Señor, parece que no vale la pena. Hasta mismo el diablo dice, ¿para qué orar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué estudiar la palabra de Dios si vas a estar el domingo con la misma cantidad de gente o todavía menos gente que el domingo pasado? ¿No le ha dicho este mensaje Satanás? ¿No le ha dicho a los jóvenes para qué se van a consagrar si van a cantar siempre para el grupo de jóvenes de 90 años arriba? No me digan que el diablo no les ha dicho, que solamente a mí me habla. Pero sin embargo, en el tiempo de la adversidad, en el tiempo de la oposición, estos hombres mantuvieron su fidelidad a Dios. Y quien sirve a Dios fielmente, hermanos, no queda sin recompensa, no pasa desapercibido, porque la palabra dice, yo honraré a los que me honran. ¿Cuántos quieren ser honrados por el Señor? Levante su mano. Yo también quiero ser honrado por el Señor, pero para esto tiene que haber fidelidad y servicio dedicado al Señor. Pero dice la palabra, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y entre ellos, ¿quién estaba? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Cómo comenzó su ministerio? Atendiendo a las mesas. ¿Cómo comenzó su ministerio? Haciendo el trabajo en el templo. ¿Cómo comenzó su ministerio? Manteniendo el orden de la casa de Dios. Piensen, hermanos, que en aquel día no era una congregación chica como la nuestra. Piensen en un culto de aquellos días. 3,000 personas, 2,000, 1,500. Piensen, hermanos, el desorden que se armaba para poder atender a toda esa gente y luego que terminaba la reunión, volver a poner las cosas en orden. Y ahí estaban los diáconos. Y ahí están ellos haciendo su servicio silenciosamente. Ahí están ellos trabajando en el anonimato. Mientras predican, mientras Pedro estaba encargado de la palabra, mientras los demás discípulos estaban encargados de la oración, de levantar paralíticos, de llevar el mensaje, de echar fuera a los demonios, ellos estaban allí limpiando y arreglando, limpiando y arreglando, limpiando y arreglando. Pero el Espíritu Santo estaba presente. Amén. Bendito sea su nombre para siempre. Y dice la palabra de Dios, porque dice, y la gente unánime
escuchar atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Fíjense lo extraordinario, hermanos, que Dios te toma de allí, del lugar del anonimato, que Dios toma a alguien del lugar de la limpieza y lo trae frente a su obra. Y de repente sobre este varón comienzan a acontecer cosas extraordinarias. Porque dice la palabra que los espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Un título? ¿Qué es más importante decir yo soy el diácono? ¿Yo soy el vicepresidente de la obra? ¿Yo soy el presbítero de la iglesia? ¿Yo soy el evangelista de la iglesia? ¿O poder pararse, gloria al Señor, en un lugar donde se predica a Cristo, en la iglesia, donde quiera que sea, y de repente en el nombre de Jesús de Nazaret los demonios se van, en el nombre de Jesús de Nazaret los enfermos son sanados, los paralíticos caminan, y el nombre de Cristo es glorificado? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿El reconocimiento de los hombres o el reconocimiento de Dios? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Ser el aplauso y la aprobación de los hombres, o tener sobre tu vida la aprobación del Espíritu Santo? Usted puede tener las dos opciones: servir a Dios para agradar a los hombres, o servir a Dios para glorificar al Señor. Cantar o tocar los instrumentos para que quedar bien con la gente, o tocar y cantar de tal manera que el nombre de Cristo sea glorificado. Pero lo importante de esto, hermanos, es que Dios está mirando nuestro trabajo. Por eso dice la palabra: en todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Porque de repente ustedes vienen a cantar un día martes que no hay mucha gente, o un día jueves que no hay mucha gente, pero de repente en esa simple alabanza Dios comienza a obrar milagros. Y ustedes no tienen un título de evangelista, de pastores, de misioneros, pero tienen una vida de consagración delante de Dios, y la palabra sigue diciendo: yo honraré a los que me honran. A su nombre. Servir al Señor no es algo profesional. Servir al Señor es caminar con Dios cada día para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Profesional se es afuera, hermanos. La profesión se aprende afuera, en la UTU, en la universidad o en alguna otra área. Usted aprende una profesión porque todos los días usted va a hacer lo mismo. Usted no necesita orar para cortar un pedazo de leña. Usted no necesita orar para saber cómo se hace una salsa de tomate. Usted no precisa orar para saber cómo se prepara o se amasa un pan. ¿Por qué? Porque es una profesión. Ahora, para servir a Dios, no es con ejércitos, sí, Señor, ni es con espada, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y es hora que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, porque Dios está diciendo: quiero levantar una nueva generación de gente que me sirva, a quien yo pueda derramar de mi espíritu y de mi poder. Dios no está buscando qué título tienes, a qué instituto bíblico fuiste. Es necesario y es bueno que vaya y que lo haga, pero eso no te garantiza la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Lo que va a garantizar la presencia de Dios sobre ti es tu tendencia. Es decirle: Señor, ayúdame. Es decirle: Señor, dame sabiduría, porque tu pueblo es demasiado grande para mí. El servir a Dios, hermanos, es un privilegio demasiado grande. El cantar en la iglesia es un privilegio demasiado grande. El llevar la palabra es un privilegio demasiado
y por eso la mano de Dios se ha paralizado y el Espíritu Santo no se puede manifestar en toda la dimensión que Él se quiere manifestar. ¿Por qué? Porque necesita vasos. Gracias. ¿Habrá algún vaso en esta mañana? Se le quiera decir: Señor, ven aquí. Puedes usarme, cuenta conmigo. Habrá algún vaso en esta mañana que le diga: Señor, tú eres el alfarero, amásame otra vez, quiebrame otra vez, Señor. Pero como decía el salmista, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque Dios todavía quiere hacer milagros. Dios todavía quiere sanar. Dios todavía quiere manifestar su poder. Colóquese de pie en esta mañana. Y si hubiera algún vaso que se quiere rendir al Señor en esta mañana, te invitaría a pasar al frente. No para recibir a Cristo, no para recibir un milagro. Yo te invitaría para que te rindas a Él.